Nadie, absolutamente nadie sospechaba de él. Todos lo conocían como el vecino perfecto. El hombre educado. El que siempre saludaba. El que ayudaba con las bolsas del supermercado. El que daba los buenos días con una sonrisa tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero lo que nadie veía, era lo que Jorge escondía cuando nadie estaba mirando. Porque mientras para su colonia era un ejemplo de tranquilidad, de orden, de amabilidad, detrás de su puerta cerrada existía otra versión de él. Una versión que nadie estaba preparado para descubrir. Y lo más aterrador de esta historia no es únicamente el crimen que cometió, es el hecho de que pudo haber sido tu vecino. O el mío. Porque esta no es una historia sobre un monstruo evidente. No. Es la historia de alguien tan normal, tan correcto, tan buena persona, que pudo pasar desapercibido toda su vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces realmente a las personas que viven a tu lado? ¿O solo conoces la versión que ellos quieren que veas? Hoy vas a conocer la historia de Jorge. El vecino ejemplar, que escondía un secreto que cambiaría todo para siempre. Y cuando descubras lo que hizo, vas a entender por qué nadie lo vio venir. Jorge no era un hombre que llamara la atención. Y precisamente por eso, pasó desapercibido por tanto tiempo. No era rico, no era poderoso, no era famoso. No era nadie que generara envidia ni temor. Era algo mucho más efectivo, era invisible. Vivía en una casa pequeña, sencilla, de fachada clara. Nada lujosa. Nada deteriorada. Simplemente, correcta. La pintura siempre en buen estado. Las rejas limpias. Las ventanas sin una mota de polvo. El jardín perfectamente cuidado, el pasto tan recto que parecía trazado con regla. Y cada mañana, sin excepción, Jorge salía de su casa a la misma hora. 6:10 de la mañana. No 6:09. No 6:11. Siempre 6:10. La puerta se abría con un leve chirrido que los vecinos llegaron a reconocer como parte del paisaje sonoro del barrio. Sus pasos, tranquilos. Medidos. Sin prisa. Sin retraso. Su imagen era siempre la misma, camisa bien planchada, zapatos limpios, espalda recta, mirada al frente. No hacía ruido. No saludaba de forma exagerada. No buscaba atención. Solo, estaba allí. Como si hubiese formado parte del barrio desde siempre. Los vecinos lo describían con palabras simples. Es buena gente. Nunca se mete en problemas. Siempre está dispuesto a ayudar. Y era verdad. Ayudaba sin que se lo pidieran. Si veía una bolsa rota de basura, la recogía. Si un niño soltaba el balón y corría hacia la calle, él lo detenía con suavidad. Si una anciana batallaba con las llaves, Jorge ya estaba ahí. Y lo hacía sin esperar nada a cambio. Ni agradecimientos. Ni reconocimiento. Solo sonreía levemente y seguía con su vida. Y eso generaba algo muy peligroso. Confianza absoluta. Las personas dejaron de verlo como un extraño. Lo adoptaron como parte de sus rutinas. Como parte del entorno. Como parte del barrio. Como parte de la seguridad. Las madres, sin dudarlo, le pedían favores pequeños. ¿Podría vigilar mi casa un momento? ¿Puede recibir este paquete? Y Jorge aceptaba. Siempre. Nunca preguntaba. Nunca dudaba. Nunca se negaba. Era perfecto. Demasiado perfecto. Porque no hablaba de sí mismo. Nunca contaba historias del trabajo. Nunca hablaba de su familia. Nunca compartía recuerdos. Solo escuchaba. Observaba. Sonreía. En reuniones vecinales se sentaba al fondo. No interrumpía. No criticaba. No opinaba demasiado. Solo estaba allí,
observando. Y con el tiempo, eso se convirtió en algo normal. Nadie se preguntó por qué sabía los horarios de todos. Nadie se preguntó por qué sabía quién vivía en cada casa. Nadie se preguntó por qué conocía las rutinas de cada familia. Parecía simple curiosidad. O amabilidad. O interés. Pero en realidad, era algo muy distinto. Había detalles que en su momento parecían tontos, pero después se volvieron aterradores. Por ejemplo, Jorge nunca entraba a su casa de inmediato. A veces, se quedaba unos segundos de más en la puerta. Mirando alrededor. Escuchando. Observando. Como si evaluara algo. Como si esperara algo. Y nadie lo cuestionaba. En ocasiones se quedaba viendo fijamente una casa. La miraba con atención. No con ira. No con odio. Con análisis. Con cálculo. Con algo que entonces nadie supo interpretar. Los niños, con esa intuición extraña que tienen, a veces decían: «Mamá, el señor Jorge siempre nos mira raro». Y las madres respondían: «No digas eso, es un buen hombre». Y así, cualquier señal se desvanecía. Jorge era demasiado correcto para ser sospechoso. Su rutina era tan perfecta que parecía inofensiva. Salir. Caminar. Saludar. Trabajar. Regresar. Barrer la entrada. Regar las plantas. Entrar a su casa. Todos los días. Sin fallas. Sin cambios. Sin emociones visibles. No se le veía triste. No se le veía enojado. No se le veía feliz. Solo, estable. Controlado. Constante. Y eso fue lo que le permitió construir su mejor máscara. La de un hombre común. Un hombre que nadie cuestionaría. Un hombre que nadie vigilaría. Un hombre que nadie temería. Mientras tanto, Jorge no solo observaba a sus vecinos. Los estudiaba. Y cuanto más tiempo pasaba, más perfecta se volvía la fachada. Y más peligrosa la realidad que escondía. Jorge nació en una familia que, a simple vista, no tenía nada fuera de lo común. Una casa modesta, padres trabajadores, una infancia que cualquiera describiría como normal. Pero lo normal, a veces es solo una máscara. Desde pequeño, Jorge aprendió algo que marcaría su vida: el silencio. En su hogar, las emociones no se expresaban. No había gritos, no había risas desbordadas. Todo era contenido. Medido. Como si mostrar demasiado fuera un error. Recuerda esta escena. Un niño de 8 años, sentado en la mesa, con las manos sobre las rodillas, mirando el plato sin atreverse a hablar. Su padre, al otro extremo, hojeando el periódico. Su madre, sirviendo la comida sin levantar la vista. Nadie pregunta cómo estuvo el día. Nadie cuenta una historia. Nadie ríe. Solo el sonido de los cubiertos golpeando la porcelana. Ese era el mundo de Jorge. Un mundo donde el silencio no era incómodo, era obligatorio. Su padre era un hombre rígido, obsesionado con el orden. Cada cosa en su lugar. Cada movimiento calculado. Cada palabra pensada antes de salir. Y Jorge absorbió esa forma de vivir como una ley. Aprendió que la calma era poder. Que la discreción era seguridad. Que pasar desapercibido era la mejor manera de evitar problemas. En la escuela, Jorge no destacaba. No era el más inteligente, ni el más popular. Era invisible. El niño que siempre estaba en la última fila, que entregaba sus tareas a tiempo, que nunca levantaba la voz. Y mientras otros buscaban atención, Jorge se perfeccionaba en el arte de no llamar la atención. Los recreos eran su prueba diaria. Mientras los demás corrían, reían, jugaban, Jorge se quedaba en un rincón, mirando.
No porque no quisiera jugar, sino porque nadie lo invitaba. Y cuando alguna vez se acercó, la respuesta fue siempre la misma. Ya estamos completos. 2 palabras que se repetían como un eco en su mente. 2 palabras que, con el tiempo, se convirtieron en una verdad: no pertenezco. En su adolescencia, Jorge intentó cambiar. Hubo momentos en los que buscó ser parte de algo. Se inscribió en equipos deportivos, trató de hacer amigos, incluso llegó a enamorarse. Pero cada intento terminaba igual, con él volviendo a su refugio, a su silencio. A esa idea que empezaba a crecer en su mente: no pertenezco. Imagina esta escena. Jorge, con 16 años, esperando en la puerta del gimnasio con una mochila al hombro. Mira a los demás reír, bromear, empujarse. Cuando entra, nadie lo saluda. Nadie lo mira. Y cuando intenta participar, las risas no son con él, son sobre él. Esa noche, al llegar a casa, se promete algo: nunca más voy a intentar encajar. Y cumple esa promesa. Los fracasos se acumularon. No grandes fracasos, no escándalos. Solo pequeñas derrotas que, sumadas, pesan más que cualquier golpe. Un trabajo que no duró. Una relación que nunca empezó. Un sueño que se desvaneció antes de nacer. Y Jorge, en lugar de explotar, se hundía más en sí mismo. Se volvía más discreto. Más correcto. Más perfecto. Porque entendió algo: si no podía ser admirado, podía ser irreprochable. Si no podía ser amado, podía ser confiable. Y así empezó a construir la imagen que todos conocieron, la del vecino ejemplar. El hombre que nunca falla. El hombre que nunca molesta. El hombre que siempre está ahí, pero nunca demasiado cerca. Sin embargo, en esa perfección había señales. Pequeñas, casi invisibles. Gustos extraños que nadie notaba. Rutinas que no eran solo costumbre, sino necesidad. Jorge no soportaba el desorden. No solo en su casa, sino en su vida. Cada objeto tenía un lugar. Cada día tenía un horario. Cada interacción estaba medida. Y cuando algo rompía ese equilibrio, algo dentro de él se agitaba. ¿Era esto suficiente para predecir lo que vendría? No. Porque nadie lo veía. Nadie miraba más allá de la fachada. Nadie se preguntaba por qué Jorge nunca hablaba de su familia. Porque nunca recibía visitas. Porque, a pesar de ser tan amable, nadie lo conocía realmente. Su pasado estaba lleno de silencios. De momentos que parecían insignificantes, pero que, juntos, formaban un patrón. Un patrón que, tarde o temprano, iba a romperse. Porque la calma absoluta siempre esconde una tormenta. Y esa tormenta estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Jorge tenía una vida que, para cualquiera, parecía transparente. Pero detrás de esa fachada perfecta, había otra historia. Una historia que nadie vio. Una historia que se escondía en los detalles más pequeños, en los gestos más insignificantes, en las rutinas que parecían inofensivas, pero que eran la puerta a algo mucho más oscuro. Porque Jorge no era solo el vecino ejemplar. Jorge era 2 personas. Una que todos conocían. Y otra que nadie imaginaba. Durante el día, Jorge era el hombre correcto. El que saludaba con una sonrisa breve, el que mantenía su jardín impecable, el que nunca levantaba la voz. Pero cuando la noche caía, algo cambiaba. No de golpe. No de forma evidente. Era un cambio lento, casi imperceptible. Como una sombra que se alarga cuando el sol desaparece. En su casa, todo parecía normal. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado cosas extrañas. Objetos que no encajaban. Cosas que no tenían razón de estar allí. Una caja cerrada con llave en el armario. Un cuaderno con páginas arrancadas. Un olor tenue, metálico, que a veces se mezclaba con el aroma del limpiador.
Cosas pequeñas. Cosas que nadie notó. Jorge tenía hábitos secretos. Horarios que no coincidían con su imagen pública. Decía que se acostaba temprano, pero las luces de su casa seguían encendidas hasta altas horas de la noche. Decía que trabajaba en casa, pero nadie sabía exactamente en qué. Y cuando alguien preguntaba, su respuesta era siempre la misma. Cosas del trabajo. Nada más. Nada menos. Una frase que cerraba cualquier curiosidad. Pero lo más inquietante no eran sus objetos ni sus horarios. Era su mirada. Porque había momentos en los que Jorge parecía ausente. Como si su mente estuviera en otro lugar. Como si detrás de esa sonrisa educada hubiera algo que nadie podía ver. Algo que se movía en silencio. Algo que esperaba. Los vecinos lo veían salir cada mañana, puntual, impecable. Pero no sabían que, antes de abrir la puerta, Jorge pasaba minutos frente al espejo. No para arreglarse. No para peinarse. Sino para mirarse. Para observarse. Para asegurarse de que la máscara estaba bien puesta. Porque Jorge no solo se vestía con ropa limpia. Jorge se vestía con una personalidad. Una personalidad que había perfeccionado durante años. La del hombre tranquilo. La del vecino ideal. La del hombre que nunca haría daño a nadie. Pero detrás de esa máscara, había grietas. Grietas que se abrían cuando nadie lo veía. Cuando estaba solo. Cuando el silencio de su casa se volvía demasiado pesado. Entonces, Jorge se transformaba. No en un monstruo evidente. No en alguien que grita o golpea. No. Su transformación era más sutil. Más peligrosa. Porque era invisible. En esas noches, Jorge caminaba por su casa como un fantasma. Sin hacer ruido. Sin encender todas las luces. Solo las necesarias. Abría cajones. Revisaba objetos. Tocaba cosas que nadie más había visto. Y mientras lo hacía, su respiración cambiaba. Se volvía más lenta. Más profunda. Como si cada movimiento lo acercara a algo que lo hacía sentir vivo. Había señales que nadie vio. Señales que estaban ahí, frente a todos, pero que parecían insignificantes. Como el hecho de que Jorge nunca dejaba entrar a nadie en su casa. Nunca. Ni siquiera a los vecinos más cercanos. Siempre tenía una excusa. Está desordenada. No quiero que vean el desastre. Pero su casa nunca estaba desordenada. Nunca. Porque Jorge no soportaba el desorden. Cada cosa tenía un lugar. Cada objeto estaba alineado. Cada espacio estaba limpio. Demasiado limpio. Y entonces surge la pregunta, ¿qué escondía Jorge en ese orden perfecto? ¿Qué había detrás de esas paredes impecables? ¿Qué secretos se ocultaban en esa casa que parecía tan normal? Porque mientras todos dormían, Jorge no dormía. Mientras el barrio estaba en silencio, Jorge estaba despierto. Pensando. Planeando. Alimentando algo que llevaba años creciendo dentro de él. Algo que nadie vio. Algo que nadie quiso ver. Porque la verdad es esta, Jorge no se convirtió en alguien oscuro de la noche a la mañana. No. Jorge llevaba años construyendo esa oscuridad. Ladrillo por ladrillo. Secreto por secreto. Hasta que llegó el momento en que ya no pudo ocultarla más. Y lo más aterrador es que, durante todo ese tiempo, nadie sospechó nada. Nadie. Porque Jorge era perfecto. Demasiado perfecto. Y la perfección, a veces, es la mejor máscara para el horror. Pero si alguien hubiera estado allí, en esas noches, habría visto cosas que no se pueden olvidar. Habría visto a Jorge sentado en la mesa, con la luz tenue de una lámpara iluminando apenas su rostro. Habría visto sus manos quietas sobre el mantel, sus ojos fijos en un punto invisible,
como si hablara con alguien que no estaba allí. Habría escuchado sus susurros. Palabras cortas. Frases incompletas. Conversaciones con fantasmas. Habría visto cómo se levantaba de pronto, cómo caminaba hacia el armario, cómo sacaba esa caja cerrada con llave. Cómo la colocaba sobre la mesa. Cómo la abría lentamente, con una delicadeza que parecía ritual. Y dentro, objetos que no deberían estar juntos. Cosas que no tenían sentido. Cosas que contaban una historia que nadie quería escuchar. Porque Jorge no solo llevaba una doble vida. Jorge llevaba dos mundos dentro de sí. Uno que mostraba. Y otro que lo consumía. Y cada noche, ese mundo oculto ganaba más espacio. Más fuerza. Más poder. Hasta que llegó el día en que dejó de ser un secreto. El punto de quiebre no llega como un trueno que rompe el cielo en un segundo. No. Es más bien como una grieta que se abre lentamente, sin que nadie lo note, hasta que un día, sin aviso, todo se derrumba. Y en la vida de Jorge, esa grieta llevaba años creciendo. Silenciosa. Oculta. Invisible para todos, excepto para él. Durante años, Jorge había contenido algo dentro de sí. Una tensión que se acumulaba como agua detrás de una represa. Cada día, cada sonrisa falsa, cada saludo educado, cada gesto perfecto, era un ladrillo más en esa pared que sostenía su mundo. Pero las paredes no son eternas. Y la de Jorge estaba a punto de romperse. Todo comenzó con algo pequeño. Un detalle insignificante. Una conversación que no salió como esperaba. Una mirada que lo hizo sentir menos. Porque Jorge no soportaba sentirse menos. No soportaba perder el control. Y ese día, lo perdió. Era una tarde cualquiera. El sol caía sobre el barrio, tiñendo las fachadas de un tono dorado. Los niños jugaban en la calle. Los vecinos conversaban en las puertas. Y Jorge. Jorge estaba en su jardín, recortando el pasto con la precisión de siempre. Cada línea perfecta. Cada borde exacto. Hasta que escuchó algo. Una risa. Una frase. Algo que no estaba dirigido a él, pero que lo atravesó como un cuchillo. Ese Jorge, siempre tan raro. Dos palabras. Tan raro. Dichas por alguien que ni siquiera lo conocía. Dichas con ligereza. Como si no importaran. Pero para Jorge, importaron. Porque esas palabras no eran nuevas. Eran viejas. Eran las mismas que había escuchado en su infancia, en su adolescencia, en cada intento fallido por encajar. Y en ese momento, todas esas voces volvieron. Todas esas risas. Todos esos rechazos. Como un coro que no podía callar. Jorge sintió algo que no había sentido en años. Un calor en el pecho. Una presión en la garganta. Una rabia que no podía mostrar. Porque Jorge no gritaba. Jorge no golpeaba. Jorge no hacía escándalos. Jorge sonreía. Siempre sonreía. Y eso hizo. Sonrió. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, Jorge no durmió. Caminó por su casa durante horas. Abrió cajones. Tocó objetos. Miró su reflejo en el espejo una y otra vez. Y mientras lo hacía, pensaba. Pensaba en todo lo que había hecho para ser perfecto. Para ser aceptado. Para ser invisible. Y se preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final, seguía siendo, el raro? Fue entonces cuando llegó la idea. No como un grito. No como una orden. Sino como un susurro. Un susurro que se coló en su mente y se quedó allí. Haz algo. Al principio, Jorge lo ignoró. Pero el susurro volvió. Una y otra vez. Haz algo.
Y cada vez que lo escuchaba, se sentía más fuerte. Más claro. Más inevitable. Los días siguientes fueron distintos. Jorge seguía siendo el vecino ejemplar. Seguía saludando. Seguía ayudando. Seguía sonriendo. Pero por dentro, ya no era el mismo. Porque ahora tenía un plan. No un plan detallado. No un plan escrito. Un plan emocional. Un plan que no se hacía con lápiz y papel, sino con pensamientos oscuros y justificaciones retorcidas. Jorge empezó a ver el mundo de otra manera. Cada persona que lo miraba, cada palabra que escuchaba, cada gesto que antes parecía normal, ahora era una amenaza. Una burla. Una prueba de que nunca iba a pertenecer. Y eso lo consumía. Lo quemaba por dentro. Hasta que llegó el momento en que ya no pudo contenerlo más. El punto de quiebre no fue un grito. No fue una pelea. No fue un golpe. Fue un silencio. Un silencio pesado. Un silencio que cayó sobre Jorge como una losa. Porque en ese silencio, Jorge tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, el barrio estaba tranquilo. Las luces apagadas. El sonido lejano de un televisor en alguna casa. Y Jorge. Jorge estaba sentado en la oscuridad de su sala, con las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. No había música. No había ruido. Solo su respiración. Lenta. Profunda. Y en su mente, una frase que se repetía como un mantra. Haz algo. Cada vez más fuerte. Cada vez más clara. Hasta que dejó de ser un susurro y se convirtió en una orden. Una orden que Jorge no podía ignorar. Se levantó despacio. Caminó hacia el armario. Abrió la puerta. Sacó la caja cerrada con llave. La colocó sobre la mesa. Y cuando la abrió, sus manos temblaron. No de miedo. No de duda. Sino de emoción. Porque en esa caja estaba todo lo que había guardado durante años. Todo lo que había ocultado. Todo lo que lo definía. Objetos que no tenían sentido para nadie más. Pero para Jorge, eran piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas que, por fin, iba a completar. Jorge pasó horas mirando esos objetos. Tocándolos. Colocándolos en orden. Como si fueran parte de un ritual. Y mientras lo hacía, sonreía. Una sonrisa distinta. Una sonrisa que nadie había visto. Porque esa sonrisa no era amable. No era educada. Era la sonrisa de alguien que, por fin, había encontrado su propósito. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Jorge se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la calle vacía. Y en ese momento, supo que ya no había vuelta atrás. Porque el punto de quiebre no es solo un instante. Es una transformación. Y Jorge ya no era el mismo hombre que todos conocían. Jorge era otra cosa. Algo que había estado esperando salir durante años. Algo que, a partir de esa noche, nadie podría detener. El crimen no fue un accidente. No fue un impulso repentino. Fue el resultado de años de silencio, de frustración, de oscuridad acumulada. Fue la consecuencia inevitable de una mente que había aprendido a esconderse detrás de una sonrisa perfecta. Y cuando llegó el momento, Jorge no dudó. Era una noche fría. El tipo de noche en la que el viento parece susurrar secretos entre las ramas. El barrio estaba en calma. Las luces apagadas. El sonido lejano de un televisor en alguna casa. Y Jorge. Jorge estaba despierto. Sentado en la penumbra de su sala, con las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. No había música. No había ruido. Solo su respiración. Lenta.
profunda. Y en su mente, una frase que se repetía como un mantra. Es ahora. No era un susurro. No era una idea vaga. Era una certeza. Una orden que había estado esperando durante años. Se levantó despacio. Caminó hacia el armario. Abrió la puerta. Sacó la caja cerrada con llave. La colocó sobre la mesa. Y cuando la abrió, sus manos temblaron. No de miedo. No de duda. Sino de emoción. Porque en esa caja estaba todo lo que había guardado durante años. Todo lo que había ocultado. Todo lo que lo definía. Objetos que no tenían sentido para nadie más. Pero para Jorge, eran piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas que, por fin, iba a completar. Dentro había cosas simples. Una cuerda. Un par de guantes. Un cuaderno con anotaciones. Fechas. Horas. Palabras sueltas que parecían insignificantes, pero que contaban una historia. Una historia que nadie había leído. Una historia que terminaba esa noche. Jorge se puso los guantes. Se colocó la chaqueta. Miró su reflejo en el espejo. Y por primera vez en su vida, no vio al vecino ejemplar. No vio al hombre educado. Vio otra cosa. Vio la versión que había estado escondida detrás de la puerta cerrada. Vio al hombre que, por fin, iba a dejar de ser invisible. Salió de la casa sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado. Caminó por la calle desierta, con pasos lentos, medidos. Cada sonido parecía amplificado. El crujido de las hojas bajo sus pies. El murmullo del viento. El latido de su propio corazón, golpeando como un tambor en sus oídos. El lugar estaba cerca. A pocas calles. Un sitio que Jorge conocía bien. Porque Jorge no improvisaba. Jorge planeaba. Cada detalle. Cada movimiento. Cada segundo. Y mientras caminaba, repasaba todo en su mente. Como si fuera un guión. Como si fuera una obra que había ensayado durante años. Cuando llegó, se detuvo. Miró alrededor. Nada. Silencio absoluto. Solo la luz tenue de un farol, proyectando sombras largas sobre el suelo. Jorge respiró hondo. Sintió el frío en la piel. Sintió el peso de la cuerda en su bolsillo. Sintió la certeza de que no había vuelta atrás. El crimen no fue rápido. No fue limpio. No fue perfecto. Porque los crímenes nunca lo son. Hay errores. Hay imprevistos. Hay momentos en los que todo puede salir mal. Pero Jorge estaba preparado. O al menos, eso creía. Antes de hacerlo, hubo un instante. Un segundo en el que todo se detuvo. Un segundo en el que Jorge pensó, ¿y si no lo hago? Pero ese pensamiento duró lo que dura un parpadeo. Porque enseguida volvió la voz. La voz que lo había acompañado durante años. La voz que lo había empujado hasta allí. Hazlo. Y Jorge lo hizo. No voy a describir lo gráfico. No voy a dar detalles sangrientos. Porque esta historia no trata de eso. Esta historia trata de lo que ocurre en la mente. De lo que ocurre en el silencio. De lo que ocurre cuando alguien cruza una línea que nunca debería cruzar. Cuando todo terminó, Jorge se quedó quieto. Mirando. Respirando. Sintiendo como el mundo cambiaba a su alrededor. Porque en ese momento, Jorge dejó de ser quien era. Dejó de ser el vecino ejemplar. Dejó de ser el hombre invisible. Y se convirtió en otra cosa. Algo que nadie podía imaginar. Algo que nadie podía detener. Pero lo más inquietante no fue el crimen en sí. Fue lo que vino después. Porque Jorge no huyó. No entró en pánico.
No perdió el control. Jorge hizo lo que siempre hacía, ordenó. Limpió. Colocó cada cosa en su lugar. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera parte de su rutina. Porque para Jorge, el crimen no fue un caos. Fue orden. Cuando regresó a su casa, el barrio seguía dormido. Nadie lo vio. Nadie escuchó nada. Nadie sospechó nada. Jorge cerró la puerta. Se quitó los guantes. Guardó la caja. Se lavó las manos. Y luego, sonrió. Una sonrisa breve. Una sonrisa tranquila. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Y esa noche, Jorge durmió. Durmió como no había dormido en años. Porque por fin, el susurro había callado. Por fin, la voz había desaparecido. Por fin, Jorge había hecho lo que tenía que hacer. Cuando el crimen terminó, Jorge no huyó. No entró en pánico. No perdió el control. Hizo lo que siempre hacía, ordenó. Limpió. Colocó cada cosa en su lugar. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera parte de su rutina. Porque para Jorge, el crimen no fue un caos. Fue orden. Regresó a su casa con pasos tranquilos. Cerró la puerta con cuidado. Se quitó los guantes. Guardó la caja. Se lavó las manos. Y luego, sonrió. Una sonrisa breve. Una sonrisa tranquila. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero lo más inquietante no fue lo que hizo esa noche. Fue lo que hizo después. Porque Jorge no cambió. No se escondió. No evitó a nadie. Al contrario. Jorge siguió siendo el vecino ejemplar. El hombre educado. El hombre que saludaba con una sonrisa. El hombre que ayudaba con las bolsas del supermercado. El hombre que daba los buenos días como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron una prueba de perfección. Jorge salió a la misma hora. 6:10 de la mañana. No 6:09. No 6:11. Siempre 6:10. Caminó con la misma calma. Con la misma camisa planchada. Con los mismos zapatos limpios. Y cuando los vecinos lo vieron, pensaron lo mismo de siempre. Es buena gente. Nunca se mete en problemas. Siempre está dispuesto a ayudar. Y era verdad. Jorge seguía ayudando. Seguía sonriendo. Seguía siendo perfecto. Pero por dentro, Jorge no era el mismo. Porque ahora tenía un secreto. Un secreto que lo hacía sentir poderoso. Un secreto que lo hacía sentir vivo. Un secreto que nadie podía imaginar. Y cada vez que alguien lo saludaba, cada vez que alguien le sonreía, Jorge pensaba. Si supieras. Y esa idea lo llenaba de una calma extraña. Una calma que se parecía demasiado a la felicidad. Sin embargo, la perfección tiene grietas. Y las grietas empiezan a mostrarse en los detalles más pequeños. En los gestos más insignificantes. En las palabras que parecen normales, pero no lo son. Jorge empezó a hablar menos. A mirar más. A quedarse quieto por segundos que parecían eternos. Y cuando alguien le preguntaba algo, sus respuestas eran breves. Cortas. Como si cada palabra fuera medida. Como si cada frase fuera una pieza en un juego que nadie más entendía. Pero lo más inquietante no eran sus palabras. Era su mirada. Porque había momentos en los que Jorge parecía ausente. Como si su mente estuviera en otro lugar. Como si detrás de esa sonrisa educada hubiera algo que nadie podía ver. Algo que se movía en silencio. Algo que esperaba. Las noches se volvieron distintas. Jorge ya no caminaba por su casa como antes. Ahora lo hacía con una calma peligrosa.
Revisaba cada rincón. Tocaba cada objeto. Como si buscara algo. Como si necesitara asegurarse de que todo estaba en orden. Porque para Jorge, el orden era más que una costumbre. Era una obsesión. Una obsesión que ahora tenía un propósito: ocultar. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, se detenía. Apagaba las luces. Se quedaba inmóvil, escuchando. Esperando. Porque Jorge sabía que el tiempo era su aliado, pero también su enemigo. Sabía que tarde o temprano, alguien haría preguntas. Y cuando eso ocurriera, Jorge tenía que estar listo. Los días pasaban. Y Jorge seguía siendo perfecto. Demasiado perfecto. Saludaba. Sonreía. Ayudaba. Pero cada gesto era una máscara. Cada palabra era una estrategia. Porque Jorge no vivía. Jorge actuaba. Cada segundo. Cada minuto. Cada día. Y lo más aterrador es que nadie lo notó. Nadie. Porque Jorge había perfeccionado el arte de ser invisible. El arte de ser irreprochable. El arte de ser confiable. Y esa confianza era su mejor arma. Porque mientras todos lo veían como el vecino ideal, Jorge se convertía en algo más. Algo que nadie podía imaginar. Algo que nadie podía detener. Pero las máscaras no duran para siempre. Y la de Jorge estaba a punto de caer. La calma del barrio empezó a romperse con algo pequeño. Un rumor. Una pregunta. Un comentario que se deslizó entre las conversaciones cotidianas como una sombra. Al principio, nadie le dio importancia. Nadie imaginó que detrás de esa pregunta se escondía el inicio de una tormenta. Pero así empiezan las investigaciones, con un detalle que parece insignificante. Fue una ausencia lo que despertó la primera sospecha. Una persona que no apareció donde debía estar. Una puerta que no se abrió. Un silencio que se prolongó demasiado. Y entonces, alguien llamó a la policía. No por Jorge. No por él. Sino por alguien más. Porque en esta historia, Jorge no fue el primer sospechoso. Ni siquiera estuvo en la lista. Al principio, Jorge era lo que siempre había sido, el vecino perfecto. El hombre que nadie podía imaginar en medio de un crimen. Los agentes llegaron una mañana. 2 patrullas. Luces apagadas. Pasos firmes sobre el pavimento. El barrio los miraba con curiosidad, con miedo, con esa mezcla de emociones que surge cuando la rutina se rompe. Preguntaron cosas simples. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la persona desaparecida? ¿Escucharon algo extraño? ¿Notaron algo fuera de lo común? Y todos respondieron lo mismo. Nada. Todo estaba normal. Aquí nunca pasa nada. Jorge también respondió. Con la misma calma. Con la misma sonrisa. Con la misma voz tranquila que había usado durante años. No escuché nada, oficial. Todo estuvo tranquilo. Si necesitan algo, estoy aquí para ayudar. Y los agentes lo miraron. Lo escucharon. Y siguieron adelante. Porque Jorge no era un problema. Jorge era la solución. Jorge era el hombre que siempre estaba dispuesto a colaborar. Pero las investigaciones no se detienen en las primeras respuestas. Avanzan. Crecen. Se ramifican como raíces que buscan agua. Y pronto, los agentes empezaron a mirar más allá. A buscar detalles. A revisar cámaras. A preguntar de nuevo. Y en esas preguntas, aparecieron cosas pequeñas. Cosas que parecían insignificantes, pero que juntas empezaban a formar un patrón. Un vecino recordó algo. Una luz encendida a una hora extraña. Otro mencionó un ruido que no supo explicar. Otro dijo que Jorge había estado más callado de lo normal. Cosas mínimas.
Cosas que, por sí solas, no significaban nada. Pero para la policía, nada es insignificante. Porque en una investigación, cada sombra puede ser una pista. Los agentes empezaron a caminar por el barrio con más frecuencia. A observar. A escuchar. A tomar notas. Y Jorge los veía. Desde su ventana. Desde su jardín. Desde la puerta de su casa. Los veía y sonreía. Siempre sonreía. Porque Jorge sabía que la sonrisa era su mejor arma. La sonrisa y el silencio. Porque en el silencio, Jorge era invencible. Pero la calma de Jorge empezó a agrietarse cuando los agentes tocaron su puerta por segunda vez. Fue una visita breve. Una conversación simple. Preguntas que parecían rutinarias. ¿Dónde estaba usted la noche del jueves? ¿Vio algo extraño? ¿Podemos hacerle unas preguntas más adelante? Y Jorge respondió. Con la misma voz tranquila. Con la misma mirada serena. Con la misma perfección que había practicado durante años. Estaba en casa. No vi nada. Claro, cuando quieran. Y los agentes se fueron. Pero dejaron algo detrás. No un objeto. No una pista. Dejaron una sensación. Una sombra que se movía en la mente de Jorge. Porque ahora sabía que lo estaban mirando. Que lo estaban escuchando. Que lo estaban buscando. Esa noche, Jorge no durmió. Caminó por su casa durante horas. Revisó cada rincón. Tocó cada objeto. Como si pudiera borrar algo que nadie había visto. Como si pudiera limpiar una culpa que no estaba en las paredes, sino en su mente. Porque Jorge sabía que la perfección no dura para siempre. Y la suya, estaba a punto de romperse. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Jorge contra la policía. Jorge contra el tiempo. Jorge contra sí mismo. Cada pregunta era una bala. Cada mirada era un cuchillo. Cada visita era una grieta más en la máscara que había construido durante años. Y Jorge sonreía. Siempre sonreía. Pero por dentro, la tormenta crecía. Porque las investigaciones no se detienen. Avanzan. Crecen. Se acercan. Y Jorge lo sabía. Lo sentía. Lo respiraba. Cada vez que escuchaba el sonido de una patrulla. Cada vez que veía a un agente en la esquina. Cada vez que alguien lo miraba un segundo más de lo normal. Jorge sabía que el tiempo se acababa. Que la calma se rompía. Que la verdad estaba a punto de salir. El descubrimiento no fue un momento simple. No fue una escena rápida. Fue una cadena de detalles, una sucesión de pistas que, poco a poco, fueron cayendo como fichas de dominó. Porque las verdades más oscuras no se revelan con un grito. Se revelan con un silencio. Con una mirada. Con una contradicción que nadie esperaba. La policía llevaba días investigando. Semanas, incluso. Cada pregunta, cada visita, cada conversación era una pieza más en el rompecabezas. Y Jorge seguía sonriendo. Seguía siendo el vecino ejemplar. Seguía saludando con la misma calma. Pero por dentro, la tormenta crecía. Porque Jorge sabía que el tiempo se acababa. Que la perfección se rompía. Que la verdad estaba cada vez más cerca. Todo comenzó con algo pequeño. Una cámara. Una grabación. Una imagen que nadie había visto antes. Una luz encendida a una hora extraña. Un movimiento en la sombra. Nada claro. Nada definitivo. Pero suficiente para despertar la duda. Y la duda, cuando nace, no muere. Crece. Se alimenta. Se convierte en certeza. Los agentes volvieron al barrio.
Esta vez, no para hacer preguntas simples. Esta vez, para observar. Para escuchar. Para buscar. Y Jorge lo sintió. Lo vio en sus miradas. Lo escuchó en sus palabras. Porque las preguntas ya no eran rutinarias. Ahora eran precisas. Ahora eran punzantes. ¿Estás seguro de que no salió esa noche? ¿Podemos revisar algo en su propiedad? ¿Nos permite hacerle unas preguntas más? Y Jorge respondió. Con la misma voz tranquila. Con la misma sonrisa breve. Con la misma perfección que había practicado durante años. Claro, oficial. No hay problema. Lo que necesiten. Pero por dentro, Jorge ardía. Porque cada palabra era una mentira. Cada sonrisa era una máscara. Cada gesto era una estrategia para ganar tiempo. Tiempo que se acababa. El descubrimiento llegó como un golpe seco. No en la casa de Jorge. No en su jardín. Llegó en un lugar que nadie esperaba. Un objeto encontrado lejos, pero que llevaba su sombra. Una pista que no debía existir. Una contradicción que lo traicionó. Porque los crímenes nunca son perfectos. Siempre hay algo. Un error mínimo. Un detalle que parece insignificante, pero que se convierte en la llave que abre todas las puertas. Los agentes lo llamaron. Querían hablar con él. Una conversación más. Una charla breve. Nada alarmante. Pero Jorge lo sintió. Lo supo. Porque en sus voces había algo distinto. Algo que no estaba antes. Algo que decía, ya sabemos. Cuando Jorge entró en la sala de interrogatorios, el mundo cambió. Las luces eran frías. Las paredes, blancas. La mesa, metálica. 2 sillas. 2 agentes. Y él. El hombre que había sido invisible durante años. El hombre que había sido perfecto. El hombre que ahora estaba a punto de caer. Al principio, las preguntas fueron simples. Como siempre. ¿Cómo está? ¿Recuerda dónde estaba esa noche? ¿Puede explicarnos algo? Y Jorge respondió. Con calma. Con precisión. Con la misma voz tranquila que había usado toda su vida. Pero los agentes no buscaban respuestas. Buscaban grietas. Buscaban silencios. Buscaban microgestos. Y los encontraron. Porque Jorge no era un criminal profesional. Jorge era un hombre común. Un hombre que había cruzado una línea. Un hombre que había cometido errores. Errores que ahora lo perseguían. Errores que ahora lo traicionaban. Un cambio en su respiración. Un movimiento en sus manos. Una mirada que se desvió en el momento equivocado. Cosas pequeñas. Cosas que, para cualquiera, no significarían nada. Pero para los agentes, lo significaban todo. La conversación se volvió más intensa. Las preguntas, más duras. Las pausas, más largas. Y Jorge. Jorge empezó a sentirlo. El peso. La presión. El silencio que se hacía cada vez más pesado. Porque el silencio, en una sala de interrogatorios, no es vacío. Es un arma. Y Jorge estaba perdiendo. Hasta que llegó la pregunta. La pregunta que lo quebró. ¿Por qué lo hizo, Jorge? No era una pregunta técnica. No era una pregunta fría. Era una pregunta humana. Una pregunta que atravesó todas sus defensas. Y Jorge. Jorge no respondió. No pudo. Porque en ese momento, todas las voces volvieron. Todas las risas. Todos los rechazos. Todos los silencios. Y Jorge sintió lo mismo que había sentido aquella noche. El calor en el pecho. La presión en la garganta.
La rabia que no podía mostrar. Pero esta vez, no había salida. El descubrimiento no fue solo una evidencia. No fue solo una prueba. Fue un momento. Un instante en el que Jorge dejó de luchar. Un instante en el que la máscara se rompió. Un instante en el que el vecino ejemplar desapareció, y apareció la verdad. El interrogatorio no fue inmediato. No fue una emboscada. Fue una espera calculada. Una espera que se sintió como una eternidad para Jorge. Porque cuando la policía lo citó, no lo hizo con gritos ni amenazas. Lo hizo con cortesía. Con calma. Con esa calma que es más peligrosa que cualquier grito. Porque la calma engaña. La calma atrapa. La calma te hace bajar la guardia. Jorge entró en la sala con la misma sonrisa que había usado toda su vida. Una sonrisa breve. Una sonrisa tranquila. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero la sala no era como su casa. No era como su jardín. No era como el barrio. La sala era fría. Blanca. Vacía. Una mesa metálica. 2 sillas. 2 agentes. Y él. Solo él. El hombre que había sido invisible durante años. El hombre que había sido perfecto. El hombre que ahora estaba a punto de caer. Las luces eran intensas. No demasiado. Lo suficiente para que cada gesto se viera. Cada movimiento. Cada microexpresión. Porque en un interrogatorio, nada es casual. Nada es insignificante. Todo cuenta. Todo habla. Incluso el silencio. Los agentes comenzaron con preguntas simples. Preguntas que parecían rutinarias. Preguntas que cualquiera respondería sin pensar. ¿Cómo está, Jorge? ¿Recuerda dónde estaba la noche del jueves? ¿Ha notado algo extraño en el barrio últimamente? Y Jorge respondió. Con calma. Con precisión. Con la misma voz tranquila que había usado toda su vida. Estoy bien. Estaba en casa. No, todo ha estado normal. Pero los agentes no buscaban respuestas. Buscaban grietas. Buscaban silencios. Buscaban microgestos. Y los encontraron. Porque Jorge no era un criminal profesional. Jorge era un hombre común. Un hombre que había cruzado una línea. Un hombre que había cometido errores. Errores que ahora lo perseguían. Errores que ahora lo traicionaban. Un cambio en su respiración. Un movimiento en sus manos. Una mirada que se desvió en el momento equivocado. Cosas pequeñas. Cosas que, para cualquiera, no significarían nada. Pero para los agentes, lo significaban todo. La conversación se volvió más intensa. Las preguntas, más duras. Las pausas, más largas. Y Jorge. Jorge empezó a sentirlo. El peso. La presión. El silencio que se hacía cada vez más pesado. Porque el silencio, en una sala de interrogatorios, no es vacío. Es un arma. Y Jorge estaba perdiendo. Los agentes usaban una técnica precisa. No lo acusaban. No lo atacaban. Lo escuchaban. Lo dejaban hablar. Lo dejaban llenar el espacio con palabras. Porque las palabras son trampas. Y Jorge cayó en ellas. ¿Estás seguro de que no salió esa noche? ¿Puede explicarnos por qué alguien lo vio cerca del lugar? ¿Por qué su coche aparece en una cámara? Cada pregunta era un golpe. Cada pausa, un cuchillo. Y Jorge. Jorge sonreía. Siempre sonreía. Pero la sonrisa ya no era perfecta. Ya no era tranquila. Era una sonrisa forzada. Una sonrisa que temblaba en los bordes. Una sonrisa que decía,
estoy perdiendo. El lenguaje corporal lo traicionaba. Las manos, inquietas. Los dedos, golpeando la mesa. La mirada, evitando los ojos de los agentes. La respiración, más rápida. Porque el cuerpo habla cuando la boca miente. Y Jorge. Jorge estaba hablando demasiado. Hasta que llegó la pregunta. La pregunta que lo quebró. ¿Por qué lo hizo, Jorge? No era una pregunta técnica. No era una pregunta fría. Era una pregunta humana. Una pregunta que atravesó todas sus defensas. ¿Y Jorge? Jorge no respondió. No pudo. Porque en ese momento, todas las voces volvieron. Todas las risas. Todos los rechazos. Todos los silencios. Y Jorge sintió lo mismo que había sentido aquella noche. El calor en el pecho. La presión en la garganta. La rabia que no podía mostrar. Pero esta vez, no había salida. El silencio se hizo eterno. Los agentes lo miraban. Jorge los miraba. Y en ese silencio, algo se rompió. No en la sala. No en la mesa. Se rompió en Jorge. Porque el silencio no es vacío. El silencio es un espejo. Y Jorge se vio en ese espejo. Se vio como nunca antes. Se vio sin máscara. Se vio sin sonrisa. Se vio como lo que era. Y entonces, habló. Pero no fue una confesión completa. No fue un grito. No fue un llanto. Fue una frase corta. Una frase que apenas salió de sus labios. No tenía opción. Los agentes se miraron. Porque esa frase no era una respuesta. Era una rendición. Era el inicio del fin. Era la grieta que se convertiría en un abismo. A partir de ese momento, todo cambió. Las preguntas se volvieron más duras. Más directas. Más implacables. Y Jorge. Jorge ya no podía sostener la máscara. Cada palabra era un peso. Cada recuerdo, una herida. Cada silencio, una condena. Porque el interrogatorio no es solo preguntas. Es tiempo. Y el tiempo, en esa sala, se volvió un enemigo que Jorge no podía vencer. Las horas pasaron. Las luces seguían encendidas. La mesa seguía fría. Y Jorge. Jorge seguía allí. Sentado. Quieto. Roto. Porque el interrogatorio no terminó con una respuesta. Terminó con un hombre quebrado. Un hombre que había sido invisible durante años. Un hombre que había sido perfecto. Un hombre que ahora era culpable. La confesión no llegó como un grito. No llegó como una explosión. Llegó como un susurro. Como una sombra que se desliza lentamente hasta cubrirlo todo. Porque Jorge no era un hombre que se quebrara de golpe. Jorge era un hombre que había aprendido a resistir. A callar. A ocultar. Pero incluso el silencio más fuerte se rompe cuando el peso es demasiado. La sala estaba en silencio. Un silencio pesado. Un silencio que no era vacío, sino lleno de tensión. Las luces seguían encendidas. Las paredes seguían blancas. La mesa seguía fría. Y Jorge. Jorge seguía allí. Sentado. Quieto. Con las manos sobre las rodillas. Con la mirada fija en un punto invisible. Como si buscara una salida en el suelo. Como si esperara que el tiempo se detuviera. Los agentes lo miraban. No hablaban. No se movían. Porque en un interrogatorio, el silencio es un arma. Y ellos sabían cómo usarla. Sabían que el silencio no es ausencia. Es presión. Es un espejo que obliga a mirar lo que no quieres ver. Y Jorge.
Jorge estaba mirando. No la mesa. No las paredes. Se estaba mirando a sí mismo. Y lo que veía, lo estaba destruyendo. Las preguntas habían terminado hacía minutos. Pero las respuestas seguían flotando en el aire. Respuestas incompletas. Respuestas que no eran respuestas. Estaba en casa. No vi nada. No sé de qué hablan. Palabras vacías. Palabras que se caían como hojas secas. Palabras que ya no podían sostener la máscara. Porque la máscara se había roto. No en un instante. No con una pregunta. Se había roto poco a poco. Con cada mirada. Con cada pausa. Con cada silencio. Y ahora, Jorge estaba desnudo. No en el cuerpo. En el alma. Porque la confesión no es solo decir lo que hiciste. Es mostrar quién eres. Y Jorge. Jorge estaba a punto de hacerlo. El agente más joven se inclinó hacia adelante. No gritó. No amenazó. Solo habló. Con una voz suave. Con una voz que parecía más humana que policial. Jorge, ¿por qué? Una palabra. Una pregunta. Una daga que atravesó todas sus defensas. Porque esa pregunta no pedía detalles. No pedía fechas. No pedía pruebas. Pedía algo más. Pedía la verdad. La verdad que Jorge había ocultado durante años. La verdad que lo había consumido. La verdad que lo había llevado hasta allí. Jorge cerró los ojos. Respiró hondo. Sintió el aire frío entrar en sus pulmones. Sintió el peso en su pecho. Sintió la presión en su garganta. Y entonces, habló. No tenía opción. Una frase corta. Una frase que apenas salió de sus labios. Una frase que no explicaba nada. Pero que lo decía todo. Porque esa frase no era una excusa. No era una justificación. Era una rendición. Era el inicio del fin. Los agentes se miraron. No dijeron nada. Esperaron. Porque sabían que la primera frase es solo la grieta. Y cuando la grieta se abre, el muro se derrumba. Jorge volvió a hablar. Más despacio. Más bajo. Como si cada palabra fuera un peso que lo hundía. No podía seguir así. No podía soportarlo. Tenía que hacerlo. Palabras sueltas. Palabras rotas. Palabras que salían como fragmentos de un espejo hecho añicos. Y detrás de esas palabras, había imágenes. Imágenes que Jorge veía mientras hablaba. Imágenes que nadie más podía ver. Imágenes de noches largas. De silencios eternos. De voces que lo perseguían. De sombras que lo devoraban. Los agentes lo escuchaban. No lo interrumpían. Porque sabían que la confesión no se fuerza. Se deja salir. Como un veneno que necesita escapar. Y Jorge. Jorge estaba dejando salir todo. Planeé todo. Lo pensé durante años. Sabía que iba a pasar. Cada frase era un golpe. Cada palabra, una herida. Porque la confesión no es solo admitir lo que hiciste. Es revivirlo. Es sentirlo otra vez. Y Jorge lo estaba sintiendo. Lo estaba viviendo. Lo estaba sufriendo. Hasta que llegó el momento. El momento en que Jorge dejó de hablar como un hombre. Y empezó a hablar como lo que era. Como lo que había sido desde el principio. Como alguien que había cruzado una línea que nunca debía cruzar. Me hizo sentir vivo. Una frase. Una verdad. Una condena. Porque esa frase no era una excusa. No era una justificación. Era la esencia. Era el núcleo.
Era la razón por la que todo había ocurrido. Porque Jorge no mató por odio. No mató por venganza. Mató por algo más oscuro. Mató por sentir. Por existir. Por dejar de ser invisible. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no era presión. Era vacío. Era el vacío que queda cuando todo se ha dicho. Cuando todo se ha roto. Cuando ya no queda nada. Jorge bajó la mirada. Cerró los ojos. Y sonrió. Una sonrisa breve. Una sonrisa tranquila. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Porque para Jorge, la confesión no fue una derrota. Fue una liberación. Fue el final de una historia que había comenzado mucho antes. Una historia que nadie vio. Una historia que nadie quiso ver. Una historia que ahora, era imposible olvidar. La confesión fue el principio del fin. Porque en el momento en que las palabras salieron de su boca, todo cambió. Ya no había dudas. Ya no había especulaciones. Solo quedaba la verdad. Una verdad que pesaba como una losa. Una verdad que iba a arrastrar a Jorge hacia un destino del que no podría escapar. Los agentes se levantaron despacio. No hubo gritos. No hubo violencia. Solo silencio. Un silencio que se sentía más fuerte que cualquier sonido. Jorge permaneció sentado, con la mirada baja, con las manos quietas sobre la mesa. Como si todo hubiera terminado. Como si ya no quedara nada por hacer. Porque para Jorge, la confesión no fue una derrota. Fue una liberación. Pero para la ley, fue una condena. Las esposas brillaron bajo la luz fría de la sala. El metal chocó contra la piel de Jorge con un sonido seco. Un sonido que marcó el inicio de una nueva etapa. Porque hasta ese momento, Jorge había sido libre. Libre para caminar. Libre para sonreír. Libre para ocultar. Pero ahora era un prisionero. Un prisionero de sus actos. Un prisionero de su verdad. Lo sacaron de la sala con pasos firmes. 2 agentes a cada lado. El pasillo era largo. Las luces, blancas. El suelo, brillante. Cada paso resonaba como un eco que se repetía en la mente de Jorge. Un eco que decía, se acabó. Los vecinos no lo vieron salir. No esa noche. No ese día. Porque la policía sabe cómo ocultar lo que no debe verse. Pero el rumor empezó a correr. Como fuego en la hierba seca. ¿Escuchaste? Dicen que fue Jorge. No puede ser. Jorge no. Pero sí. Jorge sí. El vecino ejemplar. El hombre perfecto. El hombre que nunca levantó la voz. El hombre que ahora era noticia. El juicio no fue inmediato. Porque la justicia no corre. Camina. Paso a paso. Documento tras documento. Prueba tras prueba. Y cada paso era una cadena más en el cuello de Jorge. Porque las pruebas estaban allí. Las confesiones estaban allí. Las contradicciones estaban allí. Todo estaba allí. Y Jorge. Jorge no luchó. No peleó. No gritó. Jorge aceptó. Como si todo fuera parte de un plan. Como si todo fuera inevitable. Los días en la cárcel antes del juicio fueron largos. Eternos. Las paredes eran grises. El aire, pesado. El silencio, distinto. Porque el silencio en la cárcel no es como el silencio en casa. No es paz. Es amenaza. Es miedo. Es un silencio que se llena de voces que no quieres escuchar. Voces que preguntan. Voces que juzgan. Voces que saben.
Jorge no hablaba. No respondía. No miraba. Solo esperaba. Esperaba el día en que todo se decidiría. El día en que la ley pondría un punto final a su historia. El juicio fue un espectáculo. Porque los juicios no son solo justicia. Son teatro. Son luces. Son cámaras. Son titulares. Y Jorge. Jorge era el protagonista. El hombre que nadie sospechó. El hombre que todos admiraron. El hombre que ahora era el centro de todas las miradas. Los periodistas llenaron la sala. Las cámaras captaron cada gesto. Cada palabra. Cada silencio. Y Jorge. Jorge estaba allí. Sentado. Quieto. Con la misma calma que había tenido siempre. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Como si todo fuera parte de una rutina. Porque para Jorge, el juicio no era un castigo. Era un cierre. Era el último acto de una obra que había comenzado mucho antes. Los fiscales hablaron. Los abogados hablaron. Los testigos hablaron. Cada palabra era un golpe. Cada frase, una herida. Porque el juicio no es solo pruebas. Es emociones. Es rabia. Es dolor. Es miedo. Y todo estaba allí. Frente a Jorge. Frente a todos. Pero Jorge no lloró. No gritó. No pidió perdón. Jorge solo escuchó. Con la misma calma. Con la misma mirada. Con la misma sonrisa breve que había usado toda su vida. Porque para Jorge, el castigo no era sorpresa. Era destino. La sentencia llegó como un trueno. No por el volumen. No por el grito. Sino por el peso. Porque las palabras de un juez no son solo sonidos. Son cadenas. Son muros. Son puertas que se cierran para siempre. Cadena perpetua. 2 palabras. 2 golpes. 2 muros que se levantaron frente a Jorge. Y Jorge. Jorge sonrió. Una sonrisa breve. Una sonrisa tranquila. Como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Porque para Jorge, la condena no era el fin. Era la paz. Era el silencio que había buscado durante años. Un silencio que, esta vez, nadie iba a romper. Los medios hicieron su trabajo. Titulares. Fotos. Videos. El vecino ejemplar era un asesino. La doble vida de Jorge. El hombre que nadie sospechó. Y el barrio nunca volvió a ser el mismo. Porque las historias como esta no mueren. Se quedan. Se convierten en fantasmas que caminan por las calles. Fantasmas que susurran en cada esquina. Fantasmas que dicen, nunca conoces a nadie. Jorge fue llevado a la prisión. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido metálico que resonó como un eco eterno. Un eco que decía, aquí termina. Pero para Jorge, no era un final. Era un comienzo. El comienzo de una vida sin máscaras. El comienzo de una vida sin sonrisas falsas. El comienzo de una vida en la que, por fin, podía ser lo que era. Un hombre roto. Un hombre oscuro. Un hombre que, por primera vez, no tenía que fingir. El barrio nunca volvió a ser el mismo. Porque las historias como esta no mueren. Se quedan. Se convierten en fantasmas que caminan por las calles. Fantasmas que susurran en cada esquina. Fantasmas que dicen, nunca conoces a nadie. Al principio, fue el silencio. Un silencio pesado. Un silencio que se sentía en el aire, en las miradas, en las conversaciones que no se daban. Porque nadie quería hablar. Nadie quería aceptar que había vivido junto a un hombre capaz de hacer lo que Jorge hizo.
Nadie quería admitir que lo saludó, que le sonrió, que le confió cosas. Porque aceptar eso era aceptar que la confianza es una ilusión. Que la seguridad es una mentira. Que la normalidad no existe. Pero el silencio no dura. El silencio se rompe. Y cuando se rompe, lo hace con ruido. Con rumores. Con palabras que se repiten como ecos. ¿Escuchaste? Dicen que fue Jorge. No puede ser. Jorge no. Pero sí. Jorge sí. El vecino ejemplar. El hombre perfecto. El hombre que nunca levantó la voz. El hombre que ahora era noticia. El hombre que ahora era un monstruo. Las calles se llenaron de miradas desconfiadas. De puertas cerradas. De ventanas que se cerraban antes de caer la noche. Porque el miedo no es solo a Jorge. El miedo es a lo desconocido. El miedo es a la idea de que cualquiera puede ser Jorge. Que cualquiera puede esconder algo detrás de una sonrisa. Que cualquiera puede llevar una doble vida. Los niños dejaron de jugar en la calle. Las risas se apagaron. Los saludos se volvieron fríos. Porque la confianza se rompió. Y cuando la confianza se rompe, no se arregla. Se pierde para siempre. Las familias empezaron a hablar en susurros. A mirar a los vecinos con ojos distintos. A preguntarse cosas que nunca se habían preguntado. ¿Quién vive al lado? ¿Qué hace cuando nadie lo ve? ¿Qué secretos guarda? Porque la historia de Jorge no fue solo un crimen. Fue una advertencia. Una advertencia que decía, nunca conoces a nadie. Los medios hicieron su trabajo. Titulares. Fotos. Videos. El vecino ejemplar era un asesino. La doble vida de Jorge. El hombre que nadie sospechó. Y cada titular era un golpe. Cada foto, una herida. Porque esas imágenes no mostraban a un monstruo. Mostraban a Jorge. Al hombre que saludaba. Al hombre que ayudaba. Al hombre que parecía perfecto. Y eso era lo más aterrador. Porque los monstruos son fáciles de ver. Pero Jorge era invisible. El barrio se convirtió en un lugar distinto. Un lugar donde la desconfianza era la norma. Donde cada gesto se miraba 2 veces. Donde cada palabra se escuchaba con sospecha. Porque la historia de Jorge no fue solo su historia. Fue la historia de todos. La historia de una comunidad que aprendió que la apariencia es una mentira. Que la normalidad es una máscara. Que la seguridad no existe. Algunos vecinos se mudaron. No podían soportarlo. No podían vivir con la idea de que habían estado tan cerca del horror. Otros se quedaron. Pero nunca volvieron a ser los mismos. Porque el miedo no se muda. El miedo se queda. Se instala en la mente. Se instala en el corazón. Y cada vez que escuchan un ruido en la noche, cada vez que ven una luz encendida a una hora extraña, el miedo despierta. El miedo susurra, ¿y si hay otro Jorge? El impacto no fue solo en el barrio. Fue en la ciudad. Fue en todos los que escucharon la historia. Porque las historias como esta no se quedan en un lugar. Se expanden. Se convierten en advertencias. Se convierten en preguntas. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Conoces a tu familia? ¿Conoces a alguien? Y la respuesta es la misma para todos, no. Nunca conoces a nadie. El perfil psicológico de Jorge no se entiende con una sola palabra. No se explica con una etiqueta. No se resume en un diagnóstico. Porque Jorge no era un monstruo evidente. No era alguien que gritaba su oscuridad. Jorge era silencio. Jorge era calma. Jorge era perfección. Y en esa perfección estaba el peligro.
Los expertos lo describieron como un hombre meticuloso, obsesivo, controlador. Pero esas palabras no bastan. Porque detrás de cada rasgo había una historia. Una historia que comenzó en la infancia. Una historia marcada por el silencio. Por la rigidez. Por la ausencia de emociones. Porque Jorge no aprendió a expresar. Aprendió a ocultar. Aprendió que mostrar era peligroso. Que sentir era un error. Y esa lección se convirtió en su ley. Jorge desarrolló una obsesión por el orden. No solo en su casa. En su vida. Cada objeto tenía un lugar. Cada día tenía un horario. Cada interacción estaba medida. Porque para Jorge, el orden no era comodidad. Era control. Y el control era poder. Poder para ocultar. Poder para fingir. Poder para existir sin ser visto. Pero el orden no basta para explicar lo que hizo. Porque el orden puede ser sano. El orden puede ser útil. Lo que convierte el orden en peligro es la frustración. La soledad. El vacío. Y Jorge tenía todo eso. Tenía años de rechazo. Años de invisibilidad. Años de intentos fallidos por encajar. Y cada fracaso era una herida. Una herida que no sangraba por fuera, pero que lo consumía por dentro. Los psicólogos hablaron de rasgos narcisistas. De una necesidad de sentirse importante. De una necesidad de dejar de ser invisible. Porque Jorge no mató por odio. No mató por venganza. Mató por algo más oscuro. Mató por existir. Por sentir. Por dejar de ser nadie. Porque para Jorge, el crimen no fue solo violencia. Fue identidad. Fue la forma de gritar en silencio, estoy aquí. También hablaron de rasgos psicopáticos. De una falta de empatía. De una frialdad que se disfrazaba de amabilidad. Porque Jorge no era cruel a simple vista. No era agresivo. No era violento. Era educado. Era correcto. Era perfecto. Y esa perfección era su máscara. Una máscara que lo protegía. Una máscara que lo hacía intocable. Una máscara que le permitió ocultar su oscuridad durante años. Pero lo más inquietante no fueron los diagnósticos. Lo más inquietante fueron las contradicciones. Porque Jorge no era un monstruo todo el tiempo. Jorge podía ser amable. Jorge podía ayudar. Jorge podía sonreír. Y eso es lo que aterra. Porque los monstruos evidentes son fáciles de ver. Pero Jorge era invisible. Jorge era el vecino ideal. Jorge era el hombre que nadie sospechó. Y esa invisibilidad fue su arma más poderosa. Los expertos concluyeron algo que heló la sangre de todos: Jorge no era único. Jorge no era un caso aislado. Jorge era un espejo. Un espejo que muestra lo que puede ocurrir cuando la soledad se convierte en obsesión. Cuando la frustración se convierte en rabia. Cuando la calma se convierte en tormenta. Porque Jorge no nació monstruo. Jorge se hizo monstruo. Ladrillo por ladrillo. Silencio por silencio. Hasta que la máscara se rompió. Hasta que la oscuridad salió. Y entonces surge la pregunta: ¿cuántos Jorges hay allá afuera? ¿Cuántas sonrisas esconden tormentas? ¿Cuántas apariencias son máscaras? Porque la historia de Jorge no es solo su historia. Es una advertencia. Una advertencia que dice: nunca conoces a nadie. La historia de Jorge no es solo la historia de un crimen. No es solo la historia de un hombre que ocultó su oscuridad detrás de una sonrisa perfecta. Es algo más. Es una advertencia. Una advertencia que nos obliga a mirar más allá de las apariencias. A preguntarnos cosas que nunca queremos preguntar. Porque la verdad es incómoda. La verdad es aterradora.
La verdad es esta, nunca conoces a nadie. Jorge era el vecino ideal. El hombre educado. El hombre que ayudaba. El hombre que saludaba con una sonrisa tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Y sin embargo, detrás de esa puerta cerrada, había otra historia. Una historia que nadie vio. Una historia que nadie quiso ver. Una historia que terminó en horror. Entonces, déjame hacerte una pregunta, ¿conoces realmente a las personas que viven a tu lado? ¿Conoces a tu vecino? ¿Conoces a tu amigo? ¿Conoces a tu familia? ¿O solo conoces la versión que ellos quieren que veas? Porque la verdad es que todos llevamos máscaras. Todos mostramos lo que queremos mostrar. Todos ocultamos algo. Y a veces, lo que ocultamos puede cambiarlo todo. La historia de Jorge nos enseña algo que no queremos aceptar: el peligro no siempre tiene rostro de monstruo. El peligro puede tener rostro de hombre amable. De mujer sonriente. De alguien que parece perfecto. Porque la perfección es la mejor máscara para el horror. Y Jorge lo sabía. Jorge la usó. Jorge la perfeccionó. Hasta que la máscara se rompió. Así que la próxima vez que saludes a tu vecino, la próxima vez que sonrías a alguien en la calle, la próxima vez que pienses, es buena persona, recuerda esto: las apariencias engañan. Las sonrisas mienten. Las rutinas ocultan. Y nadie, absolutamente nadie, es completamente predecible. Porque esta no es solo la historia de Jorge. Es la historia de todos. Es la historia de lo que puede ocurrir cuando asumimos que conocemos a alguien. Cuando confiamos sin mirar. Cuando creemos que la normalidad es garantía de seguridad. Y no lo es. Nunca lo ha sido. Así que pregúntate, ¿qué sabes realmente de las personas que te rodean? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus puertas cerradas? ¿Qué tormentas se ocultan detrás de sus sonrisas? Porque la verdad puede estar más cerca de lo que imaginas. Y lo más aterrador no es el crimen que cometió Jorge. Lo más aterrador es que pudo haber sido tu vecino. O el mío. Y así termina la historia de Jorge. El vecino ejemplar. El hombre perfecto. El hombre que nadie sospechó. Una historia que nos recuerda que las apariencias engañan. Que la normalidad es solo una máscara. Que el peligro puede estar más cerca de lo que imaginas. Pero esta historia no es solo para escuchar. Es para reflexionar. Para mirar a tu alrededor. Para preguntarte, ¿qué sabes realmente de las personas que te rodean? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué tormentas se ocultan detrás de esas sonrisas? Si esta historia te dejó pensando, si te hizo sentir esa inquietud que no se va, entonces suscríbete. Porque esto apenas comienza. Porque hay más historias. Historias igual de oscuras. Historias que te harán dudar de todo lo que crees saber. Historias que te harán mirar a tu vecino de otra manera. Déjame una opinión en los comentarios. ¿Crees que podrías reconocer a alguien como Jorge antes de que sea demasiado tarde? ¿O piensas que nadie, absolutamente nadie, es completamente predecible? Y prepárate para el próximo caso. Porque si creías que la historia de Jorge era perturbadora, espera a conocer la siguiente. Un caso donde la oscuridad no se escondía detrás de una sonrisa, sino detrás de algo mucho más inocente. Algo que todos tenemos en casa. Algo que nunca imaginarías. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca confíes en las apariencias.